Muy buenas tardes, muy buenos días, público de la curia, de los rockizquierdas. Estos aplausos, quizás con un poquito de menos ganas que de forma habitual, por las situaciones que nos han mantenido bastante tristes en estos días. Esperamos darle un programa reconfortante y también informativo, y que trate sobre situaciones que, lejos de nosotros ser populistas y de querer levantar sentimientos, sean de una información técnica que le lleguen a ustedes tal y como siempre lo hemos hecho. Muy buenas tardes, muy buenos días, Rainieri, Fernando, de forma habitual. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal en el día de hoy? Buenos días, estamos excelentes, gracias a Dios. Vimos que ustedes hicieron un programa excelente en el episodio pasado, donde Hicieron mucha falta también. era un profesional que detalló de manera clara todo lo relativo a la privacidad. Espero que haya sido del gusto de todos los que consumen nuestro contenido. El día de hoy, tal como bien apuntó Jorge, nos sentimos sumamente acongojados, como se siente el país. Y creo que por primera vez vamos a reflexionar realmente ese momento, Sí. porque usualmente la gente reflexiona poco en estos días. Sin embargo, lo ocurrido no es para menos. Y es en razón de esto que el día de hoy, ya desde un punto de vista neutral, toda vez que nosotros solo estamos hablando como profesionales del derecho, vamos a tocar aspectos relativos a la normativa dominicana con relación a lo penal para este tipo de delitos, lo que el Ministerio Público suele hacer con este tipo de delitos cuando lo somete a la acción de la justicia, y la posibilidad real que existiera de que en un tribunal haya responsabilidad penal para alguien que no tome el debido cuidado en edificaciones, como es el caso. En este caso, nos estamos refiriendo puntualmente a lo acontecido en la discoteca Yexet, ya que el día 7 del mes en curso, lo que fue, era una noche de júbilo, de gozo, de personas de estar compartiendo, y como siempre se había visto en este lugar, son personas que siempre se daban cita, como el mismo merenguero Sergio Vari en un momento dijo que él podía mencionarle donde sentaba cada persona. Desgraciadamente, pasada las 12 de la medianoche, sucedió lo que nadie quería que sucediera, y lo que todo al día de hoy todavía lamentamos y se seguirá lamentando por mucho tiempo, que fue el desplome de lo que es el techo absoluto de este local, que realmente para todos fue una sorpresa. Por ejemplo, para mí, yo le puedo decir que al momento de levantarme y ver como primera noticia esto, fue muy impactante, y al día de hoy no creo que no haya un dominicano que no haya sentido esta situación, o que por lo menos, aunque sea distante, no haya conocido a alguien que se haya visto afectado física o emocionalmente por la situación acaecida. Así mismo es. Cerca de 231 personas que han fallecido por esta situación, y casi la misma cantidad de personas afectadas físicamente. Pero yo creo que de personas afectadas mentalmente hay casi 10 millones de dominicanos, y también Personas que han, personas... que han sufrido por consecuencia del daño, porque también Sí, en términos de responsabilidad civil, creo que hay muchos profesionales que han No, ampliado y hay algo, ve algo. ese aspecto. Jorge dice cerca de 10 millones de dominicanos, pero psicológicamente, fuera del país, esto ha tocado sí, cifras más allá. sensibles. La misma hermana República de Venezuela, donde nuestro fenecido Rui Pérez era un ídolo, ellos mismos lo han sufrido, y aquellas personas que no eran dominicanos, que se vieron afectados en esta tragedia, eso también va a traspasar frontera, y ese dolor va a llegar más allá de los 10 millones de Sí dólares. mismo es. Así es, pero agregándole a eso, Fernando, no me refería cuando tocaba el aspecto de no solo los que sufrieron directamente por el daño, sino todo aquel que ha sufrido como consecuencia del mismo, por el hecho de que estamos hablando de los que perdieron la vida, que son los que lamentablemente ya no estarán más con nosotros. Sin embargo, los heridos y los familiares de los fallecidos tienen un proyecto de vida que debe ser evaluado, y una importancia capital con relación a qué representaba esa persona que ha fallecido en ese trágico suceso para esa familia. Muchos cabezas de familias, muchas personas, bueno, niños que lamentablemente quedan en la orfandad, Personas en las a edad condiciones que van a temprana, quedar. personas que quizás tienen una edad muy avanzada y dependían directamente del sustento de los que visitaban dicho lugar, que necesariamente tienen que ser indemnizados porque necesitan de eso que llegaba a la casa, que ya no está llegando. Y además, agregarle a eso el aspecto emocional que tal tocaba Jorge, que crea en todos nosotros, porque ya de manera inconsciente, cuando llegamos a un local, observamos primero las condiciones.
Estamos mirando hacia arriba incluso en las casas para ver si hay posibilidad, porque era un lugar frecuentado por todos, eran lugares a los que usualmente nosotros Y que se como entendía que eran profesionales seguros. íbamos precisamente por el ambiente y porque entendemos que es seguro, que era seguro, y era un lugar en donde nadie pensaba que ocurriría una situación de esa magnitud. Entonces, esa situación es sumamente lamentable. Quizás era el lugar donde había quizás un mestizaje social más grande, de forma, en cuanto a diversión como tal, ¿sabes? Había un espacio Pudiéramos para... decir no todos. Sí, Un estrato social quizás no rico, pero clase media alta. clase media alta, clase media en vía de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Había familiares de los Grullón que podemos decir que sí forman parte de la familia rica. Yo creo que solo ahí coincidía un Grullón, el banco más importante de República Dominicana, Con un Pérez de Mano un Allá. alguacil de la provincia de Santo Domingo, que lamentablemente perdió la vida también. Y por eso digo, esa diferencia de estratos que solamente verificaba la clase, o mejor dicho, la capacidad en cuanto a la posibilidad de estar ahí y compartir sin desvirtuar el ambiente. No así... Especialmente los lunes, por el tipo de actividades, porque esos eran los días más llamativos para todo el mundo. Por primero, el tipo de actividades que se hacían, y segundo, por las personalidades que hacían. que Bueno, eran fijas. Sí mismo. prácticamente. Las pérdidas materiales, señores, los tribunales civiles van a tener una carga muy grande porque ese cálculo de pérdidas va a ser bastante abstracto porque el nivel de sufrimiento que han pasado esos familiares, esos allegados, ha sido máximo y entiendo de que no hay papel moneda que soporte el sufrimiento de un joven que pierde su madre, su padre o ambos, como ha pasado aquí. Pero ya para entrar en materia, queremos para un mayor entendimiento suyo organizar nuestra exposición ya de un punto de vista cronológico, comenzando con el momento cero, ya luego de la exposición que ha hecho Fernando, y es con la labor del COE de evitar de que más personas aún, de que esta situación haya sido más grande. Si no era por esta, digo yo, desde mi punto de vista, excelente maniobra del COE, bajo sus limitaciones propias de presupuesto, de personal, ¿cuántas personas quizás más hubiesen muerto en ese momento de forma aplastante, difícil? Por eso, desde el punto de vista, desde la opinión de nosotros, ya lo hemos consensuado incluso antes, de la Curia de los Roque Izquierda, queremos mandarle un fuerte abrazo, un gracias por su deber cumplido a esos miembros del COE como tal, que entregaron su granito de arena, su esfuerzo máximo, a los fines de que esta desgracia no pudiera ser más grande de lo que ha sido. Más de lo que Mira, con esa parte que usted establece, realmente hay que quitarse el sombrero ante esas personas, porque en menos de 24 horas te dieron respuestas a una desgracia que no se esperaba, en unas condiciones que no se esperaban y a la hora que es que sucede. Todo eso juega en contra. Ahora, así como se le manda un abrazo a esos héroes, deberíamos también de mandarle par de palos a los héroes falsos, realmente. En la viña del Señor hay de todo. Sí, pero personas que se atrevan, señores, como somos, el pueblo dominicano ha sido reconocido por su calidez y por la capacidad de ser empático a la hora de una situación. Así es. Y que aparezcan personas que se presten a hacer lo que algunas personas hacen. No hay ni que mencionar nombres porque ni siquiera vale la pena hacerlo. Pero deberíamos de revisarnos como sociedad. Y esas personas que se revisen doblemente, porque realmente son cosas muy feas. Y sobre todo el afán de protagonismo en un aspecto tan difícil como una tragedia. Personas que salen a los medios, a las redes sociales con el objetivo de venderse como rescatistas, como personas que participaron. Un afán desmedido por publicidad que la verdad no entendemos a qué se debe, porque creo que se está perdiendo el sentido común y eso habla muy mal de parte o gran parte de la educación que está recibiendo República Dominicana. Sin embargo, el lado positivo fue el hecho de que la mayoría de los rescatistas establecieron la solidaridad de los vecinos, de los alrededores, los cuales siempre se mantuvieron de agua, comida, incluso azúcar, todo, comida, ese es el dominicano. Ese es el dominicano. Ese es el dominicano. Ese es el dominicano. Realmente. Y son los menos.
los que la nota discordante en República Dominicana siempre son los medios. Así como le damos un aplauso a los que fueron actores directos, esas personas que apoyaron a los actores directos con agua, un gesto de comida, Sí. también se merecen un aplauso, que son todas esas personas que viven a los alrededores del lugar de la tragedia. Fíjate algo que vi. A tempranas horas y al principio hubo mucha desinformación. Muchas personas quizás diciendo cosas que no eran comprobables, que luego pudimos comprobar de que no se compartían con la realidad. Y también vimos personas que se dedicaron a tratar de desacreditar la labor del COE. Y me gustó bastante que parte de los misioneros que vinieron de la hermana isla de Puerto Rico, a que también le mandamos un fuerte abrazo por el apoyo que nos ha dado, reconocieron la labor de estos rescatistas, diciendo ya de forma orgánica, estas personas sabían lo que estaban haciendo. Quizás no habíamos tenido... Y con conocimiento de causa, sí, esa aseveración. quizás no habíamos tenido un siniestro de tal magnitud, pero se demostró que con el pecho... Se tiene registrada como la peor desgracia civil de República Sí, Dominicana. Porque hasta la fecha. sí han ocurrido otros siniestros recientemente, pero no tenían gran cantidad de víctimas, sino que se levantaban escombros y gracias a Dios las defunciones no eran tantas. Sí. Sin embargo, lo que ocurrió el día 7 fue terrible y lamentablemente muchas personas incluso que fueron dadas de alta, o mejor dicho, fueron llevados vivas al hospital, incluso el día de hoy, su vida pende de un hilo por la gravedad de las heridas. Por la gravedad de las heridas y las lesiones sufridas. Las lesiones sufridas. Y dentro de este mismo orden cronológico y partiendo de esta cadena de acciones a los fines de contrarrestar esta situación tan grave, también tenemos que aplaudir la labor de los miembros, de los médicos que pertenecen al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que no fue fácil, señores. La cantidad de cadáveres que llegaban, y esto tenían que agotar todo un procedimiento en cuanto a poder identificarlo de forma personal, también identificar causas de muertes, así también llenar toda una documentación como tal que amerita este tipo de sucesos, también una situación aplaudible. Ojo, tanto el COE como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses son entidades que operan bajo el mínimo de presupuesto, bajo el mínimo de personal y bajo el máximo de esfuerzo y de corazón. Claro, todo lo que litigan en materia penal saben que una de las grandes quejas es la poca cantidad de médicos legistas que existen en la República Dominicana. Imagínense que esa poca cantidad se vea en la necesidad de asistir a más de 280 personas en un día. O sea, realmente Santos, que era el director de Nuestro maestro. Un aplauso. Yo en unas declaraciones que el máximo de operatividad estaba excedido en más de un 100% porque ellos suelen hacer entre 10, 15 autopsias diarias como mucho y estaban ya en un pico de 200 y pico. O sea, y la desesperación de las personas. La desesperación de los familiares, el hecho de que hayan carpas, desesperación entendible. Entendible. Y el poco personal hacía que se agudizara la crisis. Y desde aquí comienzan los análisis jurídicos por parte de nosotros. Un nivel de incertidumbre grande porque quizás el pueblo desconoce el nivel de importancia, tanto jurídico como práctico, de la realización de una necropsia. Y digo necropsia, claro está, corrigiéndome yo mismo porque un primo, más que hermano, médico llamado Wainer Sena, el día domingo, días antes, comentando la realización de este podcast, me corrigió y me dijo, la autopsia es para seres o para organismos vivos. La necropsia parte del estudio físico de organismos ya muertos. Y bajo esta situación, sí existe un marco regulatorio, tanto la ley 136 o 80, promulgada en el gobierno de Antonio Guzmán, que titula autopsia. que titula autopsia y comete el error pero que si técnico. desglosamos el término realmente, porque como Hace ni como usted lo estableció, unos médicos amigos en un momento estuvimos hablando y me dijeron, no, es que al muerto se le hace necropsia, al organismo vivo se le hace autopsia. Así mismo. Y fíjate de algo, y en esta parte hago un pequeño paréntesis, cuando a las mujeres, por ejemplo, le dicen, chequéate los senos para un examen de mama, que ellas hacen, se examinan. Wow. Autopsia. Examinan. Wow.
Entonces, y ahí viene que Lo parecido, ¿eh? la Porque si nos autopsia, ponemos a construir frases ahora, yo me pongo creativo. la ustedes saben autopsia, pedir creativo. la autopsia realmente lleva sentido de que puede ser para organismos vivos y la necropsia entonces para organismos muertos. Pero aparte de esta información de conocimiento general, la información que queremos darles es que estas son de carácter obligatorio, el mismo artículo 1 lo define, estableciendo base en cuáles condiciones supuestos de hechos debe de hacerse obligatoriamente. Y es bajo situaciones que se presuma que la persona, en este caso el fallecido, haya fallecido, valga la redundancia, bajo circunstancias que se pueden presumir que sean de violencia obligada a la comisión de un hecho típico. Cuando existe la duda de la muerte de la persona perseguido. por el cual debido la causa de la muerte. Por lo cual también de igual forma queremos transmitir que quizás el tiempo operativo en que la sociedad le estaba pidiendo a este instituto que actúe, quizás no fue el mejor. Estos se tomaron su tiempo, al final lo hicieron en un tiempo récord. Y este trabajo también se vio por parte de ellos. Se hizo el trabajo y entiendo que deben ser también aplaudidos. Como tercera etapa ya entraríamos dentro de la investigación del Ministerio Público. No sé si viste a la magistrada Rosalba Ramos, que se aproximó ya y comenzaron las investigaciones preliminares de este caso. Y queremos entonces ya comenzar con el plato fuerte de este podcast, que Rainieri nos exponga cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las circunstancias que él entiende por el cual pudiese necesariamente inculparse personas y penalmente abrir una investigación sobre los responsables de esta ficción jurídica que sería el jet set, ya que es una persona moral, y por ende ya por situaciones que explicaremos un poquito más adelante sobre la ley de sociedades comerciales, la imputación objetiva recae fundamentalmente, en principio, sobre personas físicas, sobre personas que tengan la posibilidad de accionar o de hacer o de omitir, de realizar conductas como tal. Rainieri, ¿cuáles son los pasos que va a seguir el Ministerio Público? ¿Qué va a buscar el Ministerio Público? Y en este punto, ¿cuál tú crees que será el resultado preliminar, no el final, en base a una tipificación objetiva? Yo tengo un lío aquí. Viendo. Bueno, Creo que estoy infiltrado. ¿Cuál sería el deber ser? ¿Cuál sería el deber ser? yo todavía no. Bueno, No, Rainieri defensor, Rainieri defensor. Lo que pasa es que es muy bueno Con técnicamente. relación a eso, Jorge, establecer varias cuestiones. En primer lugar, apuntalar que estamos especulando. Con esto queremos decir que lo que estamos diciendo no necesariamente tiene que ser así, sino que estamos dando puntos de vista técnicos fundamentados en derecho. Lo primero a delimitar sería si realmente obró una mano delictiva con relación al hecho en cuestión, que de hecho es lo que se ha presumido. Ya de hecho se adelantó un jurista y presentó una demanda en donde está tipificando homicidio involuntario conforme al artículo 319 ¿Cómo cuál es ese? y 320 del Código Penal Dominicano, sin que haya siquiera un requisito técnico pericial que establezca que las condiciones que se dieron fueron a consecuencia de la acción del hombre. No hay ni siquiera un informe preliminar. Absolutamente nada que Nada. pueda establecer. Lo y que sí atribuir nos llamó la responsabilidades. atención en cuanto a lo que pudimos observar fue, si bien no es necesario que toda la ruina sea examinada por un perito técnico, sino que con una porción de la misma puede realizar perfectamente una experticia para determinar la forma en la cual se construyó. Lo que sí llamó la atención fue el hecho de que los restos de la edificación, los escombros, fueran llevados a Santiago. Y si un periodista no se da cuenta de eso rápido, quizás estuviésemos en la nebulosa todavía el día de hoy de qué se hizo con esos restos. Y entendemos nosotros que todo eso, como parte de una posible escena del crimen, era necesario que fuese custodiado tanto por el Ministerio Público como también por todos sus auxiliares, puesto que si se inició una investigación, como bien se determinó que tienen 3 meses, o dijeron que en 3 meses culminaría el proceso de investigación, lo ideal sería que todo lo relativo a esa zona fuese acordonada, fuese custodiada, y que sean los peritos técnicos y auxiliares del Ministerio Público los que se introduzcan ahí con el objetivo de determinar las situaciones que ocurrieron. Entonces estamos delante de una vulneración a la cadena de custodia como tal, de forma preliminar y presumiendo bajo los cimientos que tenemos ahora mismo. Partiendo de que se presentará algún tipo de informe relativo a una acusación penal o a una solicitud de medida de coerción, pues evidentemente yo como defensa alegaría violación a la cadena de custodia. Es algo simple. ¿Por qué? Simplemente un operador que no tiene ninguna pericia tomó los escombros y los llevó a un lugar.
Ese lugar al cual se lo llevó no pertenece al Ministerio Público. Hablaron de una persona física que es bien conocida, es un constructor que tiene múltiples empresas apellido Estrella. En función de eso, hasta ahora no le conocemos función de fiscal ni de investigador. Por tanto, es una tercera persona que está custodiando en elementos que pudiesen servir para elaborar una posible teoría criminal. Situación que a nuestro juicio vulnera la cadena de custodia y que debe ser evidentemente corregida. ¿Cuál es el tema con ese aspecto? Ese traslado que se realiza pudiese contaminar la escena. La evidencia principal son los escombros. Y restarle mérito también. Restarle mérito a cualquier informe pericial que detallen, puesto que el deterioro por las situaciones naturales. De hecho, estamos en días lluviosos. No, hay un punto también. Y otros aspectos, incluso por la intervención de la maquinaria, pudiesen incidir en que el resultado que se dé sea distinto. Hay un punto muy importante, porque cuando estamos hablando de violación a cadena de custodia o velar porque esas evidencias se mantengan lo más virgen posible, automáticamente tú me las sacas de un lugar de donde están y llevarla a Santiago. No estamos hablando de que fue al 9, de que fue a kilómetros. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. Hasta las condiciones climáticas te van a dar exámenes que quizás no van a ser fiables y que van a poder ser atacables por los abogados que puedan estar al frente de estos procesos, por la razón de que el clima que tenemos aquí, el clima que se tiene en Santiago, el que se tiene en la carretera Duarte, no es el mismo. Y sabemos que las condiciones climáticas influyen. Por eso se pide custodiarla. Si es un lugar donde pueda llover, lo primero que se le pide es ponerle lona, o si se puede hacer una carpa para poderla resguardar. Ahora, las excusas, y aquí le pido perdón a la persona que dio la información, que fue de los mismos que trasladaron los escombros. Y se fue adelante pidiendo disculpas, que no fue de mala fe. ¿Quién te ha dicho que eso es de mala fe? Solamente, es las excusas que ellos dan. Que él no sabía dónde quedaba, que no era de aquí. Oye, no, lo primero es... Siguió derecho a Duarte completa. Lo primero es que ellos estaban trabajando con una zona en la ciudad ganadera. Así es. Que es muy cercana a la zona de donde ocurrió el desastre. Entonces, que ellos no tenían un espacio para poderlo poner, pero se lo llevaron a Santiago. O sea, es que el tiempo que tú duraste para llegar a Santiago, lo hubiese podido, la mitad del tiempo para pedirle a las autoridades que te busquen un lugar donde depositarlo. No, mira, él pasó Mano Guayabo, pasó Jaina, pasó Pedro Brown, pasó Todo Nuevo completito, pasó Villa Altagracia, pasó el Valle del Cibao completito. La atravesó el Valle del Cibao. Nada más conocía a Santiago. Pero que ellos allá tienen un lugar para depositarlo. Sí, por ese lugar pertenece, como usted dijo ahorita, ¿pertenece a Fiscalía? No. ¿Tiene las condiciones mínimas para poder resguardar que esas evidencias se mantengan intactas y sin alteraciones? Tampoco. No. Entonces ahí viene lo que... Pero sumado a eso, entonces nosotros tenemos primero que delimitar cuál sería el tipo penal a aplicar. Y por último, sobre esa parte, él decía también que no necesariamente hay que hacerle el estudio a toda la estructura. Con lo cual estoy de acuerdo. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Yo entiendo que una cosa es que técnicamente un profesional decida qué parte de la estructura evaluar. Y otra cosa es que tú, de forma propia, sin estar ligado ni siquiera al cuerpo investigativo, le des simplemente una porción de ese pedazo que tú quieres que él analice. Si yo quisiera hacer un contraperitaje con otra parte, estaría todas las piezas... y que por ejemplo, ya está contaminada. Por lo menos esas piezas se debieron de haber puesto en un lugar donde se pudieran armar tipo rompecabezas. Para que ya los ingenieros que saben de eso y de estructura puedan ver dónde la losa rompió, dónde la losa se dio, dónde la losa se quebró, dónde empezó la losa a tener quizás alguna filtración. Vamos a poner un ejemplo, que hubiese en caso de... Tú ahí podías tenerlo, pero te lo llevaste y solamente queda con un pedazo. Esa losa, ese pedazo de losa, que mayormente en ingeniería es como le llaman a esos tramos de concreto, le llaman losa, no necesariamente el que tú estés tomando es donde empezó la fisura. O que representa la universalidad, material de todo, entiendo yo. Ahora bien, siguiendo un poquito más adelante, toda vez que el tiempo de nuestros usuarios es un poquito limitado, queremos llevar toda la información pertinente. Aún no tenemos ningún conocimiento, ningún tipo de evidencia, simplemente estamos basando nuestro análisis en lo que popularmente se ha dicho y situaciones que ya incluso han sido probadas por otra forma y que son situaciones regulares que ya todo el mundo sabe que pasaron. Y me refiero al incendio que ocurrió en el Jet Set
al que muchos quizás le atribuyen como un punto de encuentro, donde el Estado debió intervenir, donde supuestamente el Estado debió intervenir. Esta era la tesis ahí de un abogado famoso en Twitter, y que como el Estado debió intervenir en este punto y debió asumir la supervisión de esta obra, necesariamente el Estado de igual forma forma parte de los sujetos activos y de la querella. O sea, es casi un sujeto obligado el Estado después de un incendio. Por esto se generó un muy lindo debate, toda vez de que otro jurista también le respondió de una forma que quizás no era respeto, no debemos dirigirnos así entre colegas, pero este hizo alusión incluso a la falta de criterio de legalidad en cuanto a la estructuración de este argumento, tomando en cuenta de que dentro del ordenamiento jurídico dominicano no existe ninguna norma que obligue al Estado a ejercer esa supervisión. Situación que también fue comprobada en propia voz del presidente de la República, Luis Abinader, quien dentro de ¿cómo se llama? Los que la hacen los lunes. Sí. Las semanales. En mayúscula, semanal. Sí, la semanal. Entendamos que es la semanal. Bueno, la semanal. Pero entendemos que es la abreviación de norma. Estableció de que sí existe un vacío normativo y que se necesitan crear normas en cuanto a eso. ¿Puede el Estado en este punto, en cuanto a en cuanto al siniestro del incendio, no en cuanto al tema como tal, 2018 supuestamente, 2017-2018, el Estado tiene la obligación de, en caso de incendios y en base a un análisis que le haga, un informe que le haga a los bomberos, evaluar la estructura de un negocio privado como tal y exigirle entonces la correcta corrección de estos vicios encontrados a los fines de aperturar sus puertas. La realidad es que eso lo respondieron los bomberos. De hecho, esa pregunta se ha realizado en varias ocasiones con relación a la inspección que hace el cuerpo de bomberos. Si bien los que han litigado responsabilidad civil saben que cuando ocurre un siniestro o hay una situación de, por ejemplo, un incendio causado por la distribuidora de electricidad, que es lo más común, en materia de responsabilidad civil, el informe que dicta el cuerpo de bomberos es vital para que el juez pueda dictar responsabilidad penal en perjuicio de una de las distribuidoras. Exacto. Que sí. Si el incendio se ocasiona como consecuencia de la línea de acción que tiene la distribuidora, que es fuera de la casa, por ser el circuito que tiene que garantizar, entonces los bomberos hacen constar que el incendio ocurrió desde fuera, y eso da lugar a que la responsabilidad civil sea directamente de la distribuidora. ¿Qué te quiero decir con esto? La inspección que hace el cuerpo de bomberos es con relación a verificar si luego de ocurrido el siniestro el local sigue siendo seguro. Ellos detallaron claramente que verifican si cumple con las normas de seguridad con relación a salidas de emergencia, extintores, iluminación hacia la salida de emergencia, así como también el hecho de que esté dotada de las características que hacen seguro el lugar en caso de una situación. Sin embargo, los bomberos no son ingenieros. Yo entiendo que un bombero no puede decirte si ese lugar cumple con las condiciones de construcción, porque no es el cuerpo habilitado para eso. Lo más cercano a esa inspección la hace el inspector del ayuntamiento con relación a los permisos que tú tienes para construir, y se limita también al uso del espacio, no así incluso a la forma en la cual tú construyes. En esta demarcación el límite de pisos son 5. Si construyes una edificación que supere los 5 pisos, tienes que demolerla porque está incumpliendo las normas. Situaciones como esa. Estudios profundos como tal, no encuentro una normativa que todavía obligue al Estado a que los realice. Ahora bien, si partimos bueno, también hay que tocar otro aspecto relativo a la prescripción de ese delito y a la posible solicitud de indemnización económica en caso de que haya alguien sufrido por consecuencia de ese incendio. Evidentemente ha prescrito desde allá hasta aquí. Ellos pudieran tomar como un elemento o punto de partida para investigar lo que ha sonado con el día de hoy, pero entonces habría imposibilidad, si no se hizo una inspección en el momento, de que pudiera degenerarse una consecuencia desde allá hasta este momento. Por tanto, no habría una situación, a mi juicio, que pudiese imputar al Estado. Sin embargo, sería bonito escuchar
cuáles son las fundamentaciones jurídicas de los que están demandando en ese aspecto. Hay un punto con esto, Ray, y corrijo para que quede la información. Según lo que yo pude ver, el incendio fue en el 2023. Ok. Es más cerca aún. No es tan lejos. Fue más cercano. No es tan lejos. O sea que aquí ya la prescripción saldría del escenario, Claro. del 2023 a la fecha. Discúlpenos, señores. Discúlpenos. Si nosotros no somos de los bomberos para los incendios, nosotros buscamos las informaciones. Abogado que son. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podría hacer el cuerpo de bomberos donde pasa un siniestro? Dar recomendaciones. Pero Evaluación de daños. Evaluación del daño. ¿Por qué? El acero, aún esté dentro de cemento, si dentro de un cuarto se produce una cantidad de fuego muy fuerte, que eso sí lo puede determinar el bombero porque trabaja con esto, te puede decir qué tanto puede afectarle a la estructura y la recomendación que a usted como dueño le podría dar. Por eso yo veo que están solicitando el informe del incendio del 2023 para ver si se puede traer del 2023 a la fecha, que eso en parte pueda llegar a ser parte de la, valga la redundancia, de las causas, por la razón de que el acero, al momento de estar en contacto con mucho calor, pierde fuerza. Ahora, Sí. mi pregunta es la siguiente. ¿Qué alcance tendría la recomendación de un bombero con relación a la evaluación de la estructura? No, porque la recomendación es para eso. Yo te recomiendo. Yo te recomiendo que le evalúe. que le Pero evalúes. una situación es... Ya la que- verdaderamente correcta sería la evaluación que realizó. La evaluación que realiza. Sí se hizo. Sí se hizo. Recordando que esa evaluación de los bomberos no tiene fuerza de ley. No. Una Para mí sería más que Es que hay dos aspectos, Para cerrar primero el tema ya con los bomberos como tal, sí entiendo de que aunque no existe una normativa que regule ya esto y que cree un ente que supervise en cuanto a un incendio, una destrucción de una infraestructura, de que esta sí puede seguir abierta o no, o recomendar o constreñir a estas personas de que les realice cambios, ese debería ser el deber ser. Está atento a los congresistas, es una oportunidad fantástica para crear normas. El Estado no Y- verifica las obras que hace propia, va a verificar las Y esto pudo ser evitable en este punto. Ahora bien, la situación que Ranieri quiere decir y que vamos a entrar ya en más materia es que este informe como tal, que muchas personas suponen de que existe y de que donde se advirtió a los dueños, Debe haber un informe, porque si Don- los bomberos asistieron, hacen un informe. donde El se informe debe advirtió a existir. los dueños la peligrosidad de este techo y lo debilitado que estaba, ya entraría una serie de cadenas en cuanto a este conocimiento cognitivo de esta situación, de responsabilidades que pudiesen generar incluso en el tema de verificación, de imputabilidad, de penalmente y hasta civilmente. Y ese es el tema que yo quiero ya que entremos y que introdujamos de manera magistral. Y que respecto a lo civil, yo creo que no hay mucho que... En base a No esta hay muchas presunción, contradicciones. en base a esta presunción ¿Tú te crees, Ray? de conocimiento previo de estas anomalías o de o lo débil que estaba este techo, pudiese derivarse acciones penales perseguidas por el Ministerio Público ante los responsables, ya sea en este caso los administradores, los socios que forman parte de esta sociedad, valga la redundancia. La realidad es que mi postura es que no. Mi postura es que no. Y es por una situación muy sencilla. Aquí volvemos a un debate que ha sido amplio en diversas situaciones. A pesar de eso, ya hay personas que están incluso en medio de un proceso penal. Sí, precedente. Como la mueblería el de la mueblería de la Vega, me parece que Un poquito diferente. tiene medidas de coerción, pero fue un desplome de una... Un poquito diferente. En función de eso, partimos de que el Ministerio Público está imputando por homicidio involuntario, porque en ese caso murió una empleada, y es lo que establece la acusación. El caso, para que tú sigas en esa misma línea, el caso contemporáneo que más se parece a esta situación que ha pasado, pasó en Colombia, en una discoteca, dentro de una discoteca en el año 2013. Sí, pero cuando me Tuvo refiero ya a un eso, resultado en el 2018, donde se imputaron tanto los ingenieros que de alguna forma u otra participaron en la remodelación de la misma, así como también a los socios, por situaciones similares a las que vamos a explicar en Sí, estos pero en momentos. ese aspecto hay que aclarar lo siguiente, joven. Colombia, España, República Dominicana lo tenía hasta que el TC declaró inconstitucional en el 2014 el nuevo Código Penal, establecen cláusulas habilitantes para los delitos homicidios. Oh, pero no te me vayas tan Entonces, lejos, Rainieri. claro. Explícale a Es que este tengo público que es una omisión propia, que es una omisión impropia,
y por qué estamos hablando de esto en este punto en específico. Antes de entrar en esa parte, hay que tomar algo en cuenta, porque usted hizo la comparación, pero tomemos en cuenta de lo que acaba de decir Ray. Colombia lo tiene arreglado, nosotros no lo tenemos. Entonces, la situación nuestra entra con el conflicto para si se puede o no se puede. Pero Sí, ¿qué tiene previo a arreglado? eso, ¿Qué previo a tiene eso, arreglado? Vamos a ciertamente explicar. Ore tiene la razón. Vamos a explicar Primero, ¿qué es eso? qué es eso. En República Dominicana hay diversas formas de participación dentro de un delito. Las formas de participación las describe la ley. Tú puedes ser autor o cómplice de un delito. Mediante interpretaciones nuevas, principalmente la teoría del dominio del hecho que se aplica en República Dominicana desde el año 2012, se agrega la forma de participación de coautoría. Sin embargo, la norma no describe la coautoría como forma de participación tampoco. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí yo tengo mi En la diferencia. comisión de un delito, usted tiene que entrar en una de las formas de participación que el Código Penal prevé. Y la forma de participación de nuestro Código Penal es por acciones, por realizaciones de conductas descritas en la norma. Es derecho penal del acto en materia técnica. Nuestro Código Penal es mixto en ese aspecto porque hay delitos que son propios, que hay que tener la calidad o una calidad para cometerlos. Por ejemplo, el delito de cohecho, hay necesariamente que ser funcionario para poder entrar dentro de ese delito, porque es al funcionario público que sanciona el Código Penal. Por tanto, la primera categoría es que tú seas funcionario público y luego realices la conducta. Pero el derecho penal del acto describe acciones y no hace incidencias en el autor. Por ejemplo, el que voluntariamente mata a otro. El legislador no está describiendo la persona que lo mata, sino que está haciendo alusión por medio de la tercera persona, de los pronombres personales. Cualquier persona que realice esa acción puede ser imputable de homicidio. ¿Cuál es el punto a tomar en cuenta? Hay que realizar la acción. La no realización de la acción que describe el legislador dentro del Código Penal es lo que se considera delito omisivo. O sea, cuando te sancionan por tú no hacer algo. Y en la legislación dominicana, por lo menos yo desde el punto de vista que he estudiado, la única acción que se sanciona dentro de la legislación dominicana es el hecho de manera omisiva, evidentemente, es el hecho de el infanticidio cuando una madre deja morir al niño por no darle comida. Se llama inanición en ese aspecto. Y es por una situación muy particular. El infante no puede valerse por sí mismo y depende directamente de los padres al momento de su nacimiento. El no realizar esa acción es vital para el infante. Y si tú no la realizas sabiendo que es tu deber, eres sancionado bajo la pena del infanticidio, que es de 30 años. Sin embargo, esas legislaciones, o mejor dicho, esos tipos penales que la legislación describe como un dejar de hacer, se consideran o se denominan omisión pura o omisión, sencillamente. La comisión por omisión, que es lo que nosotros estamos tratando, es la posibilidad que tiene el juzgador de analizar la acción en un no hacer, entiéndase, bajo ciertos parámetros que se denominan posición de garante, cuando existe una obligación contractual entre la persona o sujeto activo que realiza la acción y la acción cometida, y no realiza lo que se manda, puede ser sancionado penalmente por ese dejar de hacer. Es el caso, por ejemplo, que conversaba con el compañero Fernando y que él me manifestaba a mí, del salvavidas que tiene la obligación de custodiar las vidas de las personas que están bañándose en la playa. El Código Penal no te dice que si tú no salvas la vida de esa persona que se está ahogando, tú eres responsable penalmente. No. Pero se asume que por esa obligación contractual que tomaste, que es el de custodiar, el que todas las personas estén fuera de peligro durante su estadía o durante su año, en su hora de trabajo, tenga la obligación de velar porque tú estés bien. En ese caso podría sancionarse de manera imprudente como homicidio. Ahora bien, la comisión por omisión en los países donde se aplica, citaba el caso de Colombia, Jorge, yo cito el caso de España, que en el artículo 11 lo contempla, establece lo que se denomina cláusula habilitante, en donde permite que se sancionen delitos omisivos. Y el artículo 11 del Código Penal Español establece claramente que la realización de una conducta cuando existe una posición de garante se entenderá como la acción. O sea, el juzgador puede entender que cuando hay una obligación por parte del sujeto activo de hacer algo y éste lo deja de hacer y eso causa un daño, puede interpretarse como el delito.
Y eso es lo que no existe en la legislación dominicana actual. Por tanto, mi posición es que bajo ese tema, bajo ese esquema, si no existe un tipo penal que sancione a los dueños de establecimientos que no tomen las precauciones debidas para que sus edificaciones sean seguras, no podría sancionarse penalmente por omisión y tratar de colar el homicidio involuntario en este caso, tomando en cuenta las situaciones que se describen. Mira, Yo, para seguir yo tu línea, para tengo, que tú puedas dar tu exponencia sin interrupción, yo me inscribo en la misma línea de Ray, por la siguiente razón. Es que en el momento que el Código Penal no me lo describe, entonces hay un principio de legalidad que tú me vas a estar violentando. Ahora, ¿qué sucede? Sabemos que si vamos a desglosar quizás teoría del delito, que la ley 550 lo contenía, Y lo describía de manera... y lo diría de manera excelente. Artículos 4 y Sí. 6 de ese. Recordemos que la teoría del delito llega a nuestro país, pero no la teníamos en nuestra legislación. Se trata de adecuar el Código Penal con la ley 550 para introducirla. Y por una situación que ya en otros momentos lo hemos hablado, en otros temas que hemos hablado de la cuestión, la forma de cómo se crean las leyes y los fallos que se han cometido, en algunas leyes, que por eso han sido declaradas inconstitucional, queda fuera. Entonces no podemos que porque se oiga bonito, o que sea lo debido, o el deber ser o lo correcto, o lo más ajustado, colectiva. o por indignación colectiva, querer ajustar un código que no lo está a tipos penales que no tenemos de manera clara, porque el principio de legalidad estaría en problema. vamos a tratar de desglosar esto lo más rápido posible. Miren, señores, estoy de acuerdo parcialmente con ustedes, pero sí entiendo, incluso lo he utilizado en casos, de que la posición contraria a la que ustedes llevan no es tan descabellada como tal. No. La omisión, Coincido en eso. la omisión propia hace relación a esa prescripción, a que tú hagas algo por parte de la ley. El legislador ha dicho, haz esto. Es decir, parte, por ejemplo, de tipos omisivos propios, están los tributarios, la situación de pagar impuestos. El Estado está diciendo, pagar impuestos. paga este impuesto. Si no pagas este impuesto, entonces va a haber una consecuencia como tal. La omisión impropia como tal, lo que acabo de decir es una característica propia de la omisión propia. Que el legislador, que el legislador la haya descrito, ¿sabes? Y eso en base al mismo principio de legalidad. La omisión impropia dentro de sus características es un poquito diferente. ¿Y parte de qué situación? Bueno, parte de la primera situación de que tú asumes un riesgo. Asumes la creación de un riesgo. Asumes la creación de un riesgo bajo un deber de garante que tienes, bajo un tercero de forma en específica. En este caso, ya en el caso del jet set, podríamos ajustarlo perfectamente, este deber de garante, a la situación propia de garantía en cuanto a un foco de peligro, ya que una discoteca donde caben 600, 700 personas, obedece a un deber de cuidado especial, partiendo de las propias características naturales que se desprenden de la misma. Ahora bien, tú omitiste, ciertamente, garantizar este deber de cuidado, ejercer situaciones como tal, que cumplan con esta garantía, valga la redundancia. Y esta omisión, esta creación de este riesgo jurídico, es causante directamente de resultado. Y ahí teníamos que hablar entonces de tipicidad objetiva de resultado, que no castiga tu actividad, no castiga lo que hiciste, sino que castiga necesariamente el resultado. Como por ejemplo, si ponemos el mismo caso que establece la legislación dominicana y ponemos un caso que la legislación dominicana no lo contemplan. Vamos a ponernos de ejemplo la situación del infanticidio. Una madre tiene una obligación en cierto punto de alimentar un hijo. En este caso, lo deja de alimentar. Ella no realizó el fenotipo como tal, una acción esterorizada de poder matarlo. Pero en base a este riesgo que ella se permitió realizar y al comprendimiento mismo del mismo, está asumiendo como tal el resultado, que en este caso sería la supresión de la vida de un infante y más así el de su hijo. Vamos a poner el caso de que estemos todos dentro de realizando una acción ya sea deportiva, que sea de alto riesgo. Vamos a poner que en este tipo senderismo, automáticamente estamos obligados todos al bienestar
a la garantía de que la vida de cada uno depende, ya sería en una conducta en específico, dentro de un relato en específico de cada uno. Si yo, por mi omisión, en cierto punto, evado el deber de socorro, de ayuda, una persona se cae y simplemente me voy, lo dejo morir, estando en mi mano la posibilidad de salvarlo, aunque la norma no lo tipifique, entiendo que objetivamente sí, por el resultado de la conducta puede ser sancionado. Eso es un debate interesantísimo, Jorge, porque por ejemplo en Argentina, el Código Penal, Argentina tiene sus particularidades con relación a la normativa penal, pero tú tienes la obligación de auxiliar y lo establece la ley también. Que No ahí quise va mencionar un aspecto- el tema automovilístico, porque sí está legislado. Porque el tema del dato automovilístico es distinto, porque la ley 6317 Lo parte contempla. primero de que tú cometiste un delito, partiendo de ahí. Lo que agrava es el hecho de que tú dejes a la persona accidentada O el cómo haya y sucedido. te retires. No, el hecho de que usted no le dé auxilio luego de que usted cometa el delito, Pero la ley lo contempla. la ley lo contempla, ese es el punto. Tú estás asumiendo el riesgo. Pero no es una interpretación mía. Es que el simple hecho de tomar un volante en las manos ya tú estás asumiendo. Pero es el cuerpo de este caso, por eso no lo tomé. Hay un riesgo Por eso no permitido. tomé este ejemplo. Trasvolamos a lo que dice Jorge y lleva, por eso establecí lo de la cláusula argentina. Tú tienes la obligación de auxiliar. Es una obligación. Si yo paso por ahí y lamentablemente, y yo te veo en que tú necesitas auxilio y no te brindo auxilio, yo estoy en la obligación porque ya te vi. La norma lo contempla así. En el caso nuestro no hay una obligación. No. Lamentablemente, primero estamos sometidos a una situación de alto riesgo, tal como tú estableciste. Si por alguna situación ocurre un accidente que también pone en peligro mi vida para auxiliarte, yo no estoy en la obligación de auxiliarte. Correcto. En este Yo punto te sí. obligo, Esto sería yo eximente. hago lo posible. No, porque aquí viene otra Ahí situación. entonces no estaríamos dentro de la escala del delito, de la teoría del delito sobre el tipo. Ya estaríamos hablando de la culpabilidad. La culpabilidad. Ya estaríamos hablando No, de la incluso culpabilidad. antijuricidad. Pero con esta parte del No, ni siquiera antijuridicidad, porque si no hay tipo, no hay antijuridicidad. con esta parte del accidente. Yo tengo que realizar algo contrario a Bueno, derecho. por ejemplo, me quiero explicar. En la situación propia de que te fuiste, lo dejaste, pero puedes justificarlo con la situación propia de salvar tu propia vida, sí se pudiese ver desde el punto de vista de antijuricidad. Estado de necesidad. Pero no lo variará. Tú no puedes valorar esta necesidad de la culpabilidad. Claro que sí, hay dos tipos de estado de necesidad, el justificante y el culpable. Ah, bueno, eso sí. Entonces, ya ahí tú habría. estás debatiendo, si tú estás hablando de estado de necesidad justificante, todavía no estás en el tipo. Sí. Pero si te fuiste al exculpante, tú tienes que ver en la culpabilidad si mi accionar realmente fue culposo, o mejor dicho, si mi accionar tiene reproche, merece reproche. La necesidad de reproche de la conducta que yo realicé en base al elemento fáctico de la conducta que en ese momento se me está reprimiendo, que es lo que va con el ejemplo que tú colocas. ¿Cuál es mi, Jorge, disculpa, Jorge, cuál es mi lucha con relación a la comisión por omisión sin que se sancione, sin que se tipifique? Que abrimos la posibilidad de que el juzgador se convierta en legislador. Y eso es peligroso, porque ya ocurrió. Sí. El tema de que... Bueno, Ya es ocurrió. que en este caso el resultado sí debe estar tipificado. No, tú pudieras buscarle la vuelta mediante el homicidio involuntario conforme al Eso iba. 19, Porque en este estableciendo caso, que, de la imprudencia consciente, el que si tomamos por como imprudencia, parámetro el la conocimiento de él, del siniestro, Sí, en base a lo que entonces- pasó entonces, en cualquier no es incendio. solo el El conocimiento, conocimiento de eres antes es de ver evento. si es su imprudencia que causa el delito. Y esa imprudencia implica que yo accione de alguna manera o deje de accionar. ¿Qué tanto poder de acción tendría yo en el momento? Es que este punto va a ir precisamente a la capacidad de prueba. ¿Por qué? Exacto. Si en el caso concreto que estamos hablando, y en el caso del YS, podemos ver cierto tipo de previsibilidad en cuanto al punto de que este ciudadano estaba realizando una imprudencia consciente, sabiendo que esta situación de este techo estaba así, y aún así no actuó arreglándolo, ¿no? Ahora te pregunto, Jorge. Si pudiésemos hablar Ahora te pregunto. de homicidio involuntario. Si partimos, partimos de que estamos especulando sobre el fáctico. Ojo, mucho énfasis en eso. Pero falta otro Si punto. para que nadie se me responda en mí eso. Porque va un ejemplo ligado a eso que estableciste. ¿Qué tanto grado de previsibilidad de la imprudencia tenía esa persona que se entiende, no tenemos que dar el nombre, pero todos sabemos de quién hablamos, el que supuestamente él tenía cuando él se sentaba con su familia en esa mesa todo el lunes? Un excelente argumento. Pero tenemos un siniestro que pasó y de un supuesto informe. Yo estoy partiendo de que este informe relaciona el riesgo del tomado
directamente con el resultado. Si este informe dice de que este resultado no se produjo directamente, no hay un nexo causal con el riesgo que él tomó, que en este caso sería no arreglar este techo, Seguir operando sin seguir la operando condición sin de vida. esto. Hermano, estaríamos delante de la imputación ejecutiva por resultado de 319 del Código Penal Dominicano con esa Sí, misión. pero mira algo, Jorge. Entiendo yo. Mira algo, Jorge. Sí, sí, es válido tu argumento. Sí, sí, yo mira. entiendo, o sea, es válido. Pero es una Yo suposición. mantengo mi Es posición. entendible lo que tú dices, pero mira qué pasa, Jorge. Tú mencionaste en una ocasión que él tiene conocimiento porque el siniestro que ocurrió en el 2020. Si tuviera conocimiento. Si lo tuviera, sí. No. Él sabe. Suponiendo. No. Todos sabemos qué sucedió, porque eso no fue algo de. Eso hay que suponerlo. El informe es que no sabemos lo que dice. Ahí que voy. De que el siniestro sucedió, todos lo sabemos. Porque eso no fue algo de oculto. Que hubo un fuego. Eso no es tema de discusión. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema es que tú me digas a mí que él tenía el conocimiento de que la estructura no aguantaba o no soportaba el peso o no soportaba las condiciones para seguir operando. Eso es lo que a él habría que demostrar. Es que dentro de los cimientos de imprudencia ¿Entiendes? consciente, Es que tú tienes la que persona demostrarle lo que tenía prevé, esa pero no cosa. lo prevé de una forma como tal. Es que tú Él tienes- sabe que puede pasar algo, pero él no entiende que puede emitirse un resultado Dios libre con la y guarde. magnitud que sucedió. Esta estructura donde estamos, ¿le puede pasar algo? Le puede pasar. Ahora, lo que nosotros no somos ingenieros para saber las condiciones que ella tiene, para saber si aguanta o no aguanta una cosa. Entonces, por eso es que te digo, de que el siniestro ocurrió. Ahora, saber el daño que la estructura tuvo por esa situación, que a futuro pudiera degenerar en lo que ha sucedido, que es lamentable, o sea, ¿cómo yo le puedo atribuir a él directamente, sin saber lo que dice el informe, de que eso podía suceder? O en su defecto, si aparece una persona, técnico, un ingeniero en estructura, que le diga, mire, Ray, esto Esa aquí, estructura va a colapsar. esta estructura... Eso es lo que está buscando Fiscalía entonces, Espérate, ahora mismo. Esta estructura, si usted no hace tal cosa y tal cosa, puede colapsar. Sí. Entonces ya ahí las cosas empiezan a cambiar. es un matiz muy Ya ahí la Ya es distinto. Ya ahí la cosa es Y ese es distinta. bajo el presupuesto que parto. Y Paso- está bien, pero ahora mismo con lo que tenemos y lo que las normas contemplan y prevén, Es que no tenemos yo voy- nada todavía, no tenemos nada. Realmente sí, realmente no tenemos No nada. tenemos tenemos nada. nada, pero digo, Todos los pero- ejemplos que estamos dando, queremos que el objetivo- público lo sepa, y es en base a su posición. sus posiciones. Ahora, yéndonos directamente a que la norma contempla y lo que tenemos en el momento, como usted dijo ahorita, mañana las cosas pueden cambiar. Claro, claro. Porque mañana, o sea, no es que nuestra posición es tajante, no es que decimos que su posición es descabellada, no. Es que nuestra posición respecto al hoy no vemos viabilidad para encajarlo en el Mi 319. entiendo pregunta que con podía ser relación claro. al homicidio, a la comisión por omisión, sí está alta. Bajo ese código penal, bueno, de hecho, Por eso. mi posición es aún más radical. Desde el punto de vista mío, ni siquiera la teoría del dominio del hecho aplica bajo este código. No es la teoría. Ni siquiera eso. Y la teoría del dominio del hecho se aplica diariamente en los tribunales de la República. En la forma de participación denominada coautoría, no existe. Nuestra normativa no existe. Tratar Y de darle y la imputación objetiva por eso. desvirtuación que hacen los tribunales con relación a la complicidad es totalmente ajena a lo que el artículo 59 o los artículos 59 es errónea la interpretación. contemplan. ¿Por qué? Porque cuando tú asumes, primero, el Código Penal actual, desde lo que yo entiendo, se describe desde el punto de vista de la teoría objetivo formal. Sí. ¿Por qué? No esto entiende que es así. Así es que yo... Es así. Es que es porque así. Y pudiese los haber mandatos una interpretación, y la eso propia no norma es prescriptiva que tienen así lo dice. Así lo dice. El que voluntariamente arrebata la vida de una persona. se No, sale y de te domicilio. describe los elementos de la forma de participación. O sea, el cómplice es el que hace esto. Es ocultar, evidentemente. Algo rápido que le voy a decir, para que usted mencionó los tribunales nuestros. En la jurisdicción donde ejerzo el derecho, sucedió un caso. Mataron a una persona. A la persona que cometió el hecho directo de matar, Sí. la policía lo mató. Agarran a la persona que lo llevaba en el motor y lo condenaron a 30 años. Cuando el tribunal justifica los 30 años, dice que es que él aportó un bien difícil de conseguir. El motor. El motor. Ahora te voy a hacer una pregunta. Entonces debemos condenar en grado de coautor también al que construyó el motor. Al que Porque si construyó. no construyen ese motor, Él no lo puede utilizar. Él no lo puede utilizar. Y Pero al aquel que lo lo trajo lleva. aquí también. Claro. Porque si no lo traen aquí, él no se monta. La No, corte, entiende, la ¿no? corte de la provincia, por lo menos la tercera sala, tiene un criterio detenido en cuanto a eso. Y si hemos tenido ganancia de causa en cuanto a casos de robo
donde una de las personas, por una situación, por una circunstancia ya de momento, mata a una de las personas que está robando. Y sí se han ido en base a una interpretación del anterior objetivo formal. Una persona que muera de un disparo, lo mató a una sola persona. Ahora bien, esa discusión la tuvimos incluso siendo defensores RAI. Nosotros hemos hecho Ahí- recursos que tienen sí, ese argumento. sí, Y de exacto. hecho, hay algunos, hubo uno que en la Suprema tuvo 2 votos salvados, uno disidente, un Sí, desorden. un desorden hicimos. Ahora bien, Ray, hay conductas que por su propia naturaleza, dentro de la teoría objetivo formal, pueden incluir la coautoría. Sí, claro Y que a sí. este Hay caso- delitos que tienen más de un autor. Sí. El tema está en que esa autoría o esa coautoría que se interpreta no puede ser solamente o por la participación previa en la realización del plan, porque para eso está la asociación de malhechores. Y la creación de que lo riesgo. dice el Código Penal. Pero y en la creación de riesgo. No, no. Que directamente tiene un nexo causal con la realización de resultados. Lo que pasa es que esa es la teoría del nexo causal, es de la causalidad, Exacto, es de la claro, causalidad. o sea, no del dominio del hecho. En cuanto Exacto. al dominio del hecho, se habla del estado de la necesidad, de la cooperación necesaria para la comisión del delito. Correcto. Por parte de la persona. Si Si tú participaste en la ideación del plan y tú entraste a un banco con el objetivo de asaltar y esa persona en medio del asalto le dio un tiro a otro, te dan por robo con homicidio a la pena máxima por el hecho de que como tú ideaste el plan y estabas consciente de que llevaste un arma de fuego, tú sabías que posiblemente la podían utilizar para matar a una gente. Pero la realidad es que el 295 dice que voluntariamente mate a otro. Entonces solo una persona tiene el dominio de acción de matar. Y es ahí que entra la contradicción. Y en caso, en base a varios disparos, una necropsia pudiese ser determinante para determinar cuál fue que causó la muerte y fue directamente resonado por la necropsia. Bajo esa teoría, solo yo he que visto- el disparo sea mortal implica que tú tenías la voluntad. No todos los disparos dentro de un tiroteo a una persona son mortales. No. No. Para eso la necropsia te dice a ti cuál fue el tiro que te causó la muerte, fue H por R. Hay casos aquí donde han condenado a más de una persona Por un solo tiro. y un solo disparo Yo he mortal. visto con 3. personas condenadas por el mismo Y hecho. ahora se hace más fácil, porque ahora no hay necesidad ni siquiera de discutir quién tenía el dominio. Ahora hay de miedo. acción. Vamos a entrar ya que Ole, seguimos con lo para no mismo. desvirtuarnos de eso, Sí, sí. esa discusión viene por lo que contempla el 319. Porque el que por inadvertencia, imprudencia, negligencia, causar la muerte de otra persona será condenado por homicidio involuntario. Entonces, aquí estaríamos hablando de la acción imprudente De una persona. de una persona que pone en peligro, o mejor, bueno, sí, pone en peligro, porque también sanciona a la persona que solamente causa heridas. Y el 320 hace una descripción creo que es de 6 días a 6 meses que lo sanciona cuando es el caso de solo heridas. O mejor dicho, ese desglose que da el Código Penal con relación a los diferentes escenarios es lo que te hace a ti, o lo que me hace a mí presumir el hecho de que los jueces tengan que ser específicos en el análisis de la imputación y que los fiscales Más en las motivaciones. y que los fiscales tengan que ser más finos en cuanto a la investigación, porque los fiscales hacen uso de otra teoría de la participación, que es la de la unificación de la actuación. Teoría generalizadora. Se habla solamente... Todo el mundo es autor. Todo, Exacto. todo Se habla el de la que algoritmo contribuye- unitaria de autor. todo el que El fiscal contribuye a la Yo creación te voy más lejos. el fiscal, partiendo de los argumentos de los jueces, que lamentablemente son los que hacen justicia. Si los jueces son los que hacen justicia y dicen que tú el que tuvo ahí es responsable del hecho, pues el fiscal se la pone cómoda. Este fue el que llevó el motor y por ese motor mataron a fulano, entonces este señor también es autor. Es coautor y autor. En función de eso, ya los fiscales no se preocupan en delimitar participaciones y solicitar sanciones distintas. Es difícil que tú veas en una acusación a alguien acusado de complicidad. Usualmente lo mandan con la misma calificación jurídica y que sea el tribunal que se encargue. No, y que te ponen 297, 297, 298. Cuando tú buscas que son tipos penales que muchas veces no pueden coexistir. No pueden Y no bajo una sola conducta. Porque si hay multiplicidad de conductas, quizás pudiesen coexistir bajo una acusación, pero no necesariamente en el caso de una sola conducta. Ahora bien, Rainier, y hablando de participación como tal, estamos hablando de que el jet set es una sociedad, de que es una figura jurídica, de que no es materialmente palpable, no es una persona física como tal, y que en base, la conducta que se desprende de la responsabilidad penal y civil del jet set es atribuible a sus socios, a sus administradores, a personas que en este caso asumen riesgos en base a la administración del mismo. ¿Quién tú crees en este caso
te voy a dar mi postura adelante, que pudiese ser imputado. Yo creo que ese aspecto, Ole, tú eres el que tiene que responder, porque realmente yo me limito a lo penal. Bueno, vamos a Y comenzar. parte de lo civil. Esta análisis vamos a comenzar lo primero con la ley de sociedades comerciales, que su artículo 512 hace alusión en cuanto a la imputación objetiva y resuelve la duda de que es de una empresa puede ser penalmente perseguida. Bueno, en base a tipos penales especiales o ordinarios, lo que conocemos dentro del código, homicidio, robo, es obvio que materialmente será imposible concebir estos tipos penales y obvio a la imputación en cuanto a la individualización de los hechos penales como tal, la autoridad de la persecución individual de cada persona y la responsabilidad individualizada de cada persona, serían entonces las personas que motoricen estas conductas en base a la falsa apariencia de una sociedad detrás de una sociedad, lo que serían penalmente responsables. Sí existen consecuencias penales en cuanto a una sociedad que pudiesen ser desde el cierre temporal, el cierre total, pero están vinculados a tipos penales propios de esta misma ley de sociedades comerciales que lo describen a partir del capítulo 3 y que están relacionados directamente ante la administración. Es este mismo artículo 512 que te remite frente a acciones personales de los socios ya al recogimiento de las conductas penales que se establecen dentro de la norma especial, el Código Penal, y así como también todas esas leyes que así conforman el organigrama penal de conductas prescritas. Ahora, como tal. ¿hasta cuándo, Jorge, los socios pueden responder económicamente por daños ocasionados por la empresa? Hay una situación como tal. Y es que eso va a depender fundamentalmente del tipo de sociedades que estemos trabajando y el nivel de compromiso que pudiesen tener legalmente frente a la empresa. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la sociedad a responsabilidad limitada, que su propio nombre lo establece. Ya la responsabilidad como tal estaría limitada en cuanto al aporte como tal. Pero ahora bien, dentro del clima de responsabilidad civil como tal, derivada de una conducta penal o ya derivada de un daño, personalmente tú vas a responder en base a tu riesgo creado y a las conductas propias que tú has realizado. O sea, esa es mi la consideración. responsabilidad que el estatuto, que la sociedad le delega en el socio. No, Si es gerente. en este caso sí, van a sus funciones, su capacidad de decisión como tal, porque no vamos a achacarle, por ejemplo, a un socio que estaba encargado en cuanto a la tributación o a situaciones económicas, la creación del riesgo en base a una garantía de mantenimiento. Ahí sí puede haber una delimitación como tal que permita una imputación objetiva individualizada correcta. Eso es lo que se denomina retiro del velo corporativo. Eso puede ser el retiro del velo corporativo. Tú sabes más de lo que dice Rayo es chiquito para que lo cargue. Y también ya dentro de la materia civil, ahí Rainier y Fernando también tienen bastante experiencia. La responsabilidad patrimonial como tal, la responsabilidad civil, frente a acciones o omisiones que pudiesen crear un daño a otra persona. Mejor dicho, para agregarle ese aspecto, hay otra situación que no se ha tocado tanto en República Dominicana, mejor dicho, sí se ha tocado, pero como es básicamente por responsabilidad del funcionario público, que es la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado, que contempla el 148 de la Constitución Dominicana. Bastante importante. Hay que ver el matiz que le van a dar a ese artículo con relación a la obligación de supervisión que tiene el Estado, que como bien iniciamos, por lo menos no hemos visto en cuanto a la normativa, en cuanto a una ley, una obligación de supervisión en ese aspecto. Podemos estar equivocados. En lo que buscamos no observamos esa situación. No se advierte que No se advierte. Y el presidente, como bien dijo Jorge, lo estableció durante la semanal. Hay un vacío legal en cuanto a eso. Partiendo del Estado Social Democrático y de Derecho, que contempla el artículo 7, ya aquí no estamos poniendo creativos, y la función esencial del Estado, que establece el artículo 8, dice que el Estado está en la obligación de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Eso quiere decir que el derecho a la recreación, al libre esparcimiento que tenemos todos, tiene que garantizarlo el Estado. Podría crearse algún tipo de responsabilidad partiendo de ese artículo abstracto, que es el mandato constitucional de la protección de los derechos fundamentales mediante la función esencial del Estado y el Estado Social Democrático y de Derecho de cara a la responsabilidad patrimonial del 148. Eso soy yo.
partiendo de una... ¿Qué ustedes creen sobre eso? Te voy a dar con tu mismo argumento. Y ahí entro dentro del principio de legalidad. Como no existe una norma como tal que crea una obligación del Estado de supervisión de forma en específica de lugares privados, cosa que creo que debe haber, ahí se delimitaría ya su responsabilidad patrimonial partiendo de la concepción del Estado. Pues importante, le necesita legalidad. Según. Cuando queremos siempre cuando Le hice la técnica del doble loop. Mire, con respecto a esa parte que usted menciona, Ray, de la responsabilidad del Estado, yo entiendo que no, le voy a decir por qué. Si bien estamos hablando del libre acceso a la recreación y demás como derecho fundamental, la Constitución lo que te dice es que tú como Estado no puedes limitarme a mí de yo recrearme. No es que tú tienes que asegurarme el lugar donde yo lo voy a hacer. Eso sí. Importantísimo. Ese. Rainieri, ya para despedirnos, vamos a dejar en cuanto al marco regulatorio de materia civil, que tú nos limites en cuanto a eso, que es la situación que quizás menos ha debatido. Todos sabemos públicamente de que esta persona, por su accionar, va a tener que responder civilmente frente a todas las personas que han sido afectadas. ¿Cuál sería el fundamento legal de la responsabilidad civil en este caso? Bueno, eso realmente lo han tocado ampliamente. Por esa razón quizás nosotros lo obviamos un poco, porque muchos profesionales de la materia civil, hay grandes Si no han leído de la Gutares República Dominicana, han coincidido en cuanto a la responsabilidad civil del propietario. El debate está en quién sea el propietario. Sí. Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad civil, el 1386 ha sido claro con relación a la obligación de mantenimiento de las ruinas y todo eso. Y describe allí que el propietario es el responsable de todo el daño que causa una ruina que no haya sido debidamente mantenida, partiendo de que el 1382, en materia de delitos, es el quien marca la pauta para toda indemnización delictuosa, y el 1383 habla de la responsabilidad cuasi delictual, que entiendo sería la aplicable en el caso de la especie, y habla de la imprudencia, inadvertencia y demás que causen un resultado lesivo. Y algo también que, ¿quién es el responsable de la cosa inanimada? Si yo dejo un vehículo parado en un lugar, el vehículo se mueve por sí solo. Pero si yo no lo hago con las previsiones del lugar, el freno de mano adecuado, ponerle el parking, si está en una pendiente, girar hacia la izquierda el guía, cuestión de que si se va a rodar, que pueda... ¿Quién va a ser el responsable? Pero ahí entra un debate interesantísimo. Ya estamos concluyendo, pero fíjese lo importante de eso. Si el vehículo se rueda solo, ya no es un tema de tránsito. No. Es un tema de responsabilidad civil. Civil, únicamente. responsabilidad civil. Ahora, Sí, si se rodó usted montado, Es tránsito. es tránsito. No, pero porque que- usted cometió la acción. Sí, no, pero es que te estoy diciendo, te lo mencionaba en el sentido de la responsabilidad civil de la cosa inanimada. Exacto. Y es haciéndote el símil con lo que tiene que ver con la edificación. ¿Quién es el responsable de la cosa inanimada? Ese va a ser el responsable civilmente. Ya esa responsabilidad civil en cuanto a materia societaria, y como estamos hablando... ¿Quién presentó la primera demanda? Bueno, señores, Fue el MAN. traten de conseguir sus sentencias más antes de todo el mundo, porque aunque exista una pequeña postura dentro de los propietarios de este Yese, dijo un periodista bastante famoso por ahí, que los problemas económicos que él va a enfrentar no representan ni siquiera el 2% de su patrimonio. Y con eso lo dejo para ahí, para despedir, señores. De bastante agrado personal este Está a la artículo, disposición cualquier cosa. este podcast, estamos a la disposición. Bueno, las personas que puedan necesitar, aquí tenemos un máster en Pero software no comercial. probó, No. Role no. No somos pro bono, pero aquí va a poder dar sus comentarios y se suscriben primero. La primera regla para ser clientes es que estén suscritos. Señores, gracias por prestarnos atención. Si usted llegó hasta este punto del video es porque le gusta y es porque está involucrado en nuestro pensamiento y nuestra opinión le importa. Señores, gracias. Gracias por una vez más darnos su apoyo y nos vemos en una próxima entrega que tenemos un material bastante bueno pendiente. Próximamente viene Con Rainieri, Fernando, y vamos a seguir dándole la misma dinámica. Fernando, despide esto, por favor. Nada, darle las gracias a todos y cada una de las personas que nos sintonizan, que se toman su tiempo para ver nuestros cortes. Eso es porque yo entiendo que la calidad existe. Y nada, síganos y verán que seguirán teniendo muchos más con la misma calidad y quizás un poco mejor. Así es, Fernando. También establecerle tanto al público jurídico como a todas las personas que se interesan por el derecho que nosotros estamos abiertos a la disidencia.
Cualquier comentario, sea positivo o negativo, realícelo. Que abajo. No tiene que coincidir con nuestras posiciones, simplemente emita la suya, que nosotros con gusto la escuchamos.